Saludos, saludos cordiales, ¿cómo están con todos? Por aquí su expositor Joseph Romero, mm, y nos vamos a... Uy, ¿dónde está este botoncito? Ahí se ve. Allá. Nos vamos un poco a estudiar el libro de la literatura de Enoch, mis estimados. No es pues tan fácil esta literatura, tiene sus cosillas, ¿no? Como dirían algunos. No es algo muy común, ya que como van a entender tiene que ver con los apócrifos, ¿no? Y bueno, los apócrifos simplemente son libros que no están en el canon, pues, ¿no? Y de alguna manera fueron descartados y tendríamos que averiguar por qué, ¿no? ¿Por qué fueron sacados del canon? Eso es un poco la idea. Pero bueno, de todas maneras, mis estimados, un agradecimiento a Redeemer Christian University, al doctor Héctor Michel Agramonte, ¿verdad? Decano de la Cultura Hebrea y Ciencias Bíblicas, el doctor, y vamos a empezar, y así se llama, miren, literatura enoquiana o el libro de Enoch. Entonces, es hermoso, pero es un poco disruptivo, ¿verdad? Algo disruptivo es algo que rompe patrones, ¿verdad? Algo que rompe tradiciones, ¿no? Eso se llama, eso es disruptivo, digamos, ¿no? Para que se entienda un poco la idea. Bueno, vamos a empezar. Eh, Esta parte es más técnica, es decir, nos la vamos a pasar seguramente leyendo, no vamos a explicar mucho porque ya en la segunda parte, en la segunda clase, ahí recién vamos a entrar ya dentro del libro, ¿no? Incluso en internet, en YouTube, usted puede poner ahí libro de Enoch y te aparece ahí, ¿no? Como 4 horas creo es. Y uno lo puede ir escuchando ahí en la noche, tratando de aprender de qué trata, cómo va el libro de Enoch. Nosotros vamos a ir directo al grano, vamos a explicar un poco de qué trata. También tenemos algunas preguntas también al respecto. Y vean, el libro etiópico de Enoch, dice uno de Enoch, ¿no? Y uno dice, para empezar, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que etiópico? Ya estamos mal, ¿no? ¿Qué es eso? Claro, uno dirá, ese es el idioma, pues. Ah, ahora sí. Tiene más sentido, ¿no? Miren, una disección arquitectónica de la apocalíptica judía, los ángeles caídos y el Hijo del Hombre, ¿no? Una inmersión profunda en el texto que define el judaísmo del Segundo Templo y ofrece las claves para entender el mundo espiritual del Nuevo Testamento. Y necesitamos un contexto, ¿m? ¿Verdad? Vamos a ir leyendo, vamos a ir dándole un contexto, explicar. No se olviden de algo, ¿no? Que cuando los judíos estuvieron en la dispersión, luego ellos vuelven a regresar a casa, pero ya con una ideología un poco más influenciada de los babilónicos y los persas. Pero luego viene pues los griegos, o sea, qué tremendo, ¿no? Una pelea ahí de imperios y Jerusalén ahí en el medio de todo. Geográficamente estaba dentro como que de un pasadizo que conectaban como tres continentes, o sea, imagínense, ¿no? África, Europa, Asia. Y ese pasadizo donde todos tenían que pasar, por eso pasadizo, era también parte de esa geografía, ¿no? Por eso el tema de estas culturas que han influenciado pues en Israel. Pero a la misma vez, eh, todavía no habían nacido los fariseos, los esenios, los celotes. Ellos nacen en el siglo II, en la época de los macabeos. Antes habían grupos, y uno dirá, ¿no? ¿Pero qué grupos, pues? ¿Qué grupos? Si nosotros vemos que en el primer siglo ya aparecen muchos grupos, pero antes qué? Antes también habían grupos, pero no se definía, ¿no? No hay un nombre específico o técnico para definirlos, pero habían grupos, pero claro, menores, ¿no? Ya no tanto como la del primer siglo. Y algunos le llaman grupos apocalípticos. Estaban como que viviendo un cambio de era, un cambio de era. Por eso, y que de alguna manera aparece la literatura apocalíptica, que no es nada más y nada menos que hablar de la escatología, y de alguna manera también pues tomar los nombres de la Biblia y interpretarlos, completarlos a su nuevo entendimiento. Eso es lo primero que hay que entender, ¿no? El contexto histórico.
político que había. Y no se olviden que la figura del Satán ha evolucionado y en esa evolución, porque ha habido influencia persa, de alguna manera, con la dualidad, esta pelea entre el bien y el mal y un dios del bien y un dios del mal, pasa a adoptar y adaptar en la literatura y el entendimiento también judío. Entonces, eso tiene que quedar clarísimo, clarísimo, que esta dualidad viene de la influencia persa, que hubieron varios imperios que de alguna manera influenciaron en el mundo judío y que estaban viviendo un cambio de época de era, que se le llama también pues una atmósfera escatológica de alguna manera, ¿no? Entonces, esta sería un poco la idea. Y en ese tiempo, en este mundo, pues nace pues el libro de Enoch. Y vamos a ver algo muy interesante, que parece que no era uno, parece que eran cinco, y cinco podría ser como el Pentateuco también, y muchos idiomas, ¿verdad? El etíope también pues es uno de ellos, ¿no? El arameo, ¿no? El hebreo, el eslavo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a leer un poco, ¿no? Y vean cómo las cosas comienzan a tener otra forma de entender. Más profundo es esto, pues, ¿no? Aquí es un análisis académico, viene incluso de un aporte de los libros apócrifos también que tiene el doctor Antonio Piñero. Miren, dice, por el tema del libro etiópico de Enoch, o el libro de Enoch, vamos a llamarlo, ¿no? Dice, no es un libro, dicen. ¿Cómo que no es un libro? Es una biblioteca, ¿no? Según el experto Milik, un académico, no debemos hablar de una obra singular. Miren cómo ya estamos empezando, ¿eh? Que esto quede claro, porque esto es una base, sino en plural. Los libros de Enoch. ¿Se dan cuenta? No es el libro de Enoch en realidad. Claro, nosotros le decimos el libro de Enoch porque es un nombre comercial, por decirlo así. Pero el que sabe conoce que sería los libros de Enoch. ¿Por qué? Porque es una compilación compleja redactada a lo largo de siglos, ¿no? Muchos años. Y a la derecha tenemos el Pentateuco enáuquico, ¿no? Le decimos Pentateuco porque, claro, también se dividen estos libros. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Un poco la estructura, la composición del libro, ¿no? Entre los capítulos del 1 al 36 se le llama el libro de los vigilantes. También se le llama el libro de las parábolas entre los capítulos 37 al 71. Después el libro de la astronomía en el capítulo 72 al 82. El libro de los sueños del 83 al 90 y la epístola de Enoch del 91 al 105. Entonces cuando uno dice, wow, hay muchos capítulos, ¿no? Claro. Pero hay un elemento fantasma que es el libro de Noé, que es una fuente perdida, ¿no? Y vean que están más o menos entre el libro de las parábolas y el libro de la astronomía. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Que no es un libro, sino varios libros, ¿no? Y tienen varios nombres. Eso es al menos para que se, como un entendimiento básico, ¿no? Como un entendimiento básico. Y esto se ha desarrollado por siglos. Ahí está. Entonces, está bonito, hemos empezado muy bien. ¿Qué pasa con ese tema del manuscrito fantasma, ¿no? Este dibujo de la izquierda, ¿no? Dice el elemento fantasma, dice el libro de Noé. ¿Qué es esto, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el libro de Noé? Bueno, antes de que Enoch tomara el protagonismo, existía una literatura dedicada a Noé que fue absorbida y fragmentada dentro del uno de Enoch, ¿no? O sea, por el primer libro de Enoch, ¿no? No sé si han escuchado que hay tres libros de Enoch, no sé por ahí si han escuchado. Bueno, esto es lo que vamos a analizar los tres libros de Enoch, o de dónde sale todo esto, ¿no? Bien, y mira lo que dice, ¿no? Existía una literatura dedicada a Noé que fue absorbida y fragmentada dentro del libro de Enoch, ¿no? Por eso este dibujito, ¿no? Este dibujito del elemento fantasma. Bien, y dice, el libro de jubileos y textos de Qumran. Cuando uno dice, no, oye, el libro de jubileos, perdón, el libro de Enoch es interesante porque incluso ahí inventan al famoso Satán, pero tiene otro nombre, no sé, Senyasa, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, sí, sí, y jubileos, igual, también hay una, vamos a llamarlo, elaboración, una construcción literaria también del Satán. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, los libros de Isaías y Ezequiel, uno dice, no puede ser, aquí había estado la base, ¿no?
Y uno ni idea, ¿no? Pero señoras y señores, por eso que este libro y este curso es tremendo, ¿no? Es muy bueno. Incluso va a influenciar en la construcción de la idea de Jesús, del Cristo. Oiga, imagínense que antes que Cristo haya llegado al cielo ya había llegado Enoc, ¿no? Y de ahí pues Metatrón, que es más allá del trono. Y todavía le decían Yud-Het Bat-Hei menor. No, este más tremendo. Claro, lo vamos a ir desarrollando, ¿no? El Hijo del Hombre. Y hay una cantidad de cosillas que uno cuando lo va entendiendo académicamente dice, no puede ser, el Nuevo Testamento tiene mucha influencia, pero claro, adaptado también para Jesús. Por eso este libro es sumamente importante, ¿verdad? Ha influenciado en el Nuevo Testamento. Bueno, evidencia, dice, ¿no? El caso de 4Q mes Aram, ¿verdad? Durante años se creyó este fragmento de Qumran, ¿no? Que este fragmento era un horóscopo del Mesías. Investigaciones, como por ejemplo García Martínez, demuestran que el texto, no, Florentino, ¿no? García Martínez, demuestran que el texto en realidad narra el nacimiento de Noé, confirmando la existencia de una fuente noáquica independiente. ¿Verdad? Claro, este es un tema más técnico, por supuesto, ¿no? Textual, técnico de papiros, etcétera, de documentos epigráficos. Y vean, ¿no? Y engendró un hijo, y no a su padre. Este es de los vigilantes, ¿no? Bueno, eso es lo que dice en esa parte. Y como dice, ¿no? Ha habido algún tema de, am, ¿cómo le explico? Como una inserción, ¿no? Como que tenemos el libro de Enoch, pero en realidad cuando uno lo estudia correctamente, tiene influencias de otros libros más pequeños todavía, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero entonces no ha sido armado, digamos, una sola vez, en un solo momento. No, en diferentes momentos. Más bien lo que ha pasado después que lo han armado así. Pero no empezó así. No, señores. Y eso es lo más interesante, ¿no? Pero vamos a seguir con esta parte un poco más técnica y de ahí ya vamos a darle un poco el sentido, ¿no? No se olviden que mi persona am, tiene material extra, así que tranquilos, tranquilos que no están solos, tranquilos que en el material extra se profundiza algunas cosas y se vuelve a explicar un poco la parte genérica, ¿no? De qué trata, qué pasó, ¿no? Dice la interpolación, ¿no? Que es lo que quería hablarles hace un momento. Rastros de un texto perdido, dice. Inserciones de Noé, ¿ves? Bueno, también se le llama interpolación, ¿no? Es una palabrita técnica que se usa sobre todo en la crítica textual. Bien, y ahí está marcado el dibujo de la izquierda, ¿no? Miren ustedes ahí, dice inserciones de Noé, que es precisamente el libro anterior, ¿no? Y ahí está Lamech y Enoch. El nacimiento milagroso, dice, ¿no? Bueno, vamos primero a la izquierda un momento. Dice, los editores antiguos insertaron fragmentos del libro de Noé dentro de uno de Enoch, específicamente, y ahí están los capítulos, ¿verdad? Entonces, y por eso las primeras diapositivas, ¿no? Pero lo vamos a volver a leer para que se entienda. Los editores antiguos insertaron fragmentos, por eso interpolación, Ya eso del es más libro de para Noé contar, dentro de leer el uno de cada Enoch, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Uy, creo que habían abierto el micrófono. Bien, dentro de uno de Enoch. Entonces, ahí aparecen esas inserciones, ¿verdad? Que se entienda, ¿no? Bien, ahora sí, a la derecha, vámonos a la derecha. Dice, el nacimiento milagroso. ¿Qué pasa aquí? Noé nace con una apariencia tan resplandeciente que su padre, Lamec, sospecha que no es su hijo, sino vástago de los vigilantes, o sea, de los ángeles, ¿no? Enoch debe intervenir para asegurar que el niño es humano y legítimo, ¿verdad? Entonces, aquí hay unas cosas tremendas. ¿Y por qué es importante, no? Primero, claro, vamos a hablar esto más adelante. Esto es una introducción, hablando de los libros en su parte más académica.
Esto nos va a ayudar a nosotros, estas escenas del libro nos va a ayudar a nosotros y nos va a llevar a hacer una pregunta. Y, y esto va con todo respeto. La pregunta es, oiga, ¿quién influenció en los evangelios del Nuevo Testamento? ¿Enoc a Jesús o Jesús a Enoc? ¿Quién? Bueno, pues la academia dice que es al revés, es Enoc, influencia en la construcción de los evangelios. Por eso que es importante la literatura enoquiana, ¿no? Por supuesto hay que entenderlo sincrónicamente, ¿no? En ese tiempo, en esa atmósfera, ¿no? ¿Qué dice el libro? ¿Verdad? Este libro perdido servía como manual de medicina y ley, ¿no? Alajá. Bien, el libro de los vigilantes, dice, una antigüedad desafiante, ¿no? Vamos a hablar un poco de la cronología, dice. 400 antes de Cristo, redacción de la Torá, Esdras. Bueno, mi persona, estudiando un poco lo que hablan los académicos, ¿no? Parece que es muy, muy tardío, ¿no? Miren, uno de Enoc, del 6 al 11, dice que tiene una fuente noáquica, ¿verdad? No, no se olviden que habíamos hablado de un famoso libro de Noé que ha repercutido y aparece insertado, ¿verdad? En algunos capítulos, como hemos visto, ¿no? En el libro de Enoc. Por lo tanto, la fuente noáquica, pues es antes, ¿no? Precede, ¿no? Precede al libro de Enoc. Bien, Génesis. Fuente sacerdotal P. Ahí está, ¿no? Fuente sacerdotal porque cuando están en el exilio vuelven a elaborar pues la Torá, ¿se acuerdan, no? Vuelven, porque claro, tienen que regresar a Jerusalén, pues, ¿no? ¿Se acuerdan con los persas, ¿no? Con Ciro los hace regresar. Y cuando regresan, pues aparece toda esta polémica. Miren, la polémica del académico Sacchi, ¿no? Paolo Sacchi. Dice, el investigador Paolo Sacchi argumenta que la sección de uno de Enoch, de 6 al 11, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Fuente noáquica, ¿no? Dice, es anterior al 400 antes de Cristo. La prueba. El texto conoce la fuente bíblica J, pero ignora la fuente P. Esto sugiere que fue escrito antes de que la Torá se fusionara en su forma actual. Estamos ante uno de los estratos más antiguos del pensamiento apocalíptico judío. En pocas palabras, lo que dicen algunos académicos con el tema de la cronología de algunos textos del libro de Enoch es la siguiente. Oiga, si usted conoce un poco, bueno, aquí tenemos que hablar de Gesenius, etcétera, ¿no? O Wellhausen. Acá tenemos que hablar por otro lado, pero lo voy a resumir de esta forma, ¿no? Algo un poco más genérico para que se entienda. Cuando están en el exilio y van a entrar nuevamente a Jerusalén, ¿verdad? Entonces ellos van elaborando, pues, ¿no? Nuevamente la Torá, ¿no? Van elaborándola. Entonces aparecen cuatro fuentes, ¿no? De ahí tiene que haber otro curso que tiene que ver con la hipótesis de las fuentes y todo eso, ¿no? Y de alguna manera, ahí con Gesenius, etcétera, de alguna manera, eh, uno de los entendimientos es usar el nombre de Yahvé. Otro es hablar mucho del ámbito sacerdotal, ¿no? Levítico, ¿se acuerdan, no? Levítico, etcétera. Y bueno, ya hay unas inserciones más. Entonces, en ese entendimiento, uno dice, fíjate, cuando uno entiende estos párrafos, parece que tienen o vienen de una época más tardía. Acá está la evidencia y usan la fuente J, ¿no? Donde se habla mucho de Yahvé, 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 Yahvé en la Biblia. Cuando los académicos lo han visto, aparecen cuatro tipos de fuentes, ¿no? Uno que habla mucho de Elohim, el otro que habla mucho de Yahvé, el otro que la fuente deuteronomista y el otro que habla de la parte sacerdotal, ¿no? No, no voy a explicar aquí esto, porque claro, nos vamos por otro lado, ¿verdad? Pero al menos que se entienda que los académicos, algunos dicen, mira, esto es muy tardío, ¿no? Porque todo el mundo cree que no que es del siglo II antes de Cristo, por si acaso. Y otros dicen, no, 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 no es del siglo II antes de Cristo, parece que es del siglo IV. ¿Y cómo sabes que es del siglo IV? Por el lenguaje que usa y por el desconocimiento de otro lenguaje. Ah, ahora sí, se entiende un poco mejor. Bueno, entonces, ¿de dónde viene el mal? Según la pregunta, pues del libro de Enoc.
Vamos a la teología, a la literatura de Enoch. Dice, en la literatura, en la teología de Enoch, el pecado no nace en el corazón humano, ¿verdad? Adán y Eva, sino en una invasión celestial. El mal viene de arriba. Y aquí está pues la idea de ese famoso Isaías 14, Ezequiel 28. Aquí está, digamos, el anacronismo de por qué creen que esos pasajes está hablando de una lucha cósmica. Nada que ver, señores y señores, eso no tiene nada que ver. Pero todo en su lugar, ¿no? Vamos a continuar y vamos a explicar de a poquito, ¿verdad? Espero que se vaya entendiendo un poco, porque mi persona le dijo que esta parte es un poco más técnica, ¿no? Seguramente no van a haber preguntas, ¿verdad? Pero ya en la segunda clase ya vamos a desarrollarlo un poco mejor, al menos los temas, ¿no? Acá estamos en la parte más técnica. Bien, mire, 3 puntos. La rebelión, dice, los vigilantes descienden atraídos por las mujeres humanas, ¿verdad? O sea, los ángeles caídos, ¿no? Los vigilantes, entre comillas, ¿verdad? Ellos dicen que descienden atraídos por las mujeres humanas. La descendencia. Nacen los gigantes, seres que devoran la tierra y corrompen la naturaleza. La enseñanza prohibida. Los ángeles revelan secretos tecnológicos y mágicos, guerra, cosméticos, hechicería, ¿no? Esta es la teología de dónde viene el mal. Yo sé que es medio terrorífico, ¿no? Yo sé que es medio raro, ¿no? Uno diría, oye, pero ¿qué clase de libro es este, no? ¿Qué clase de literatura es esta? Que parece que de bíblico no tiene nada, ¿no? Bueno, claro, por algo lo segmentaron como apócrifo, ¿no? O sea, no canónico, ¿no? Y miren, este libro perdido servía como manual de medicina y ley, ¿verdad? Para que se entienda, ¿no? Hasta aquí espero que todo esté bien. Esta es la teología del libro de Enoch con el nacimiento del mal, ¿no? Para que se entienda. ¿Y de dónde nace el mal? Del corazón, pues, ¿no? Del corazón del hombre, ¿no? Que desobedece a Dios. No, señor, de ahí no nace. No, no, nace de allá arriba, de una pelea. ¿Cómo? Sí, nace de una pelea cósmica. O sea, como se ha enseñado en el cristianismo, señores. Por eso que aquí creo que no hay algo nuevo que entender. Como se enseñó que hubo una lucha allá de los ángeles, ¿verdad? Que este se le reveló y todo. Y por eso nace el mal allá. Ah, ya. Entonces espero que esto se entienda bien. Bien, y no se olviden que en la época persa, ¿verdad? Aparece la angeología y la demonología, ¿verdad? Estas jerarquías. No existía en el preexilio de Israel. Esto lo adquieren allá en el exilio. Título, El juicio y la esperanza. Y vean ustedes, ¿no? Miguel, Rafael, Gabriel, ¿no? Muy interesante estos nombres teofóricos, ¿no? Se le llama teofórico porque el nombre tiene la partícula al final del dios, de la deidad. Gabriel, ¿ver? Rafael, Miguel, ¿verdad? Termina en él. Y vamos a ver 3 puntos. Mira, la intervención, los demonios y la condición humana. La intervención. Dios envía a sus arcángeles para aprisionar a los vigilantes y destruir los cuerpos de los gigantes. Los demonios, aunque los gigantes mueren físicamente, sus espíritus, escuchen bien, ¿no? Escuchen bien cómo aparecen los demonios en esta literatura, ¿no? Bueno, lo voy a volver a explicar para que se entienda, dice. Dios envía a sus arcángeles, ¿verdad? O sea, sus emanaciones de grado alto, arcángeles, para aprisionar a los vigilantes y destruir los cuerpos de los gigantes. Entonces, ¿quiénes son los vigilantes? Los ángeles caídos. ¿Y quiénes son los gigantes? Bueno, esa mezcla, ¿no? Que tuvieron con las hijas. Los demonios. ¿Cómo aparecen los demonios? ¿En qué momento nacen? Claro, cuando los gigantes mueren físicamente, sus espíritus sobreviven como demonios que tientan a la humanidad, ¿no? Por eso le digo que medio terrorífico la teología de Enoch, ¿verdad? La condición humana. El hombre es libre, pero su libertad está asediada. El texto promete un juicio final donde la tierra será purificada. Y eso tiene pues un lado escatológico, ¿verdad? Entonces, que eso se entienda muy bien. Bueno, pues continuamos.
el libro de las parábolas, ¿no? Aquí este es del 37 al 71, ¿verdad? Y aquí el tema es ¿de dónde proviene el mal? ¿Cómo nacen los demonios? Ya saben ustedes cómo nacen los demonios en el libro de Enoch. ¿Y cómo nacen los demonios? Bueno, ¿por qué le digo esto? Vayan y lean Pedro y lean Judas. Y aquí está el de dónde lo sacó Pedro y Judas. Ya, en pocas palabras, ¿no? Para que la tengan, para que tengan resuelto. Entonces, ¿de dónde nacen los demonios? Bueno, pues son los gigantes que mueren, pues. Adelante, adelante, Alba, creo. Shalom More, ¿cómo está? Adelante. Mi pregunta era acerca de, ahorita que estaba usted hablando de las escrituras de Enoch, hay muchas versiones de los apócrifos de Enoch. ¿Cómo podemos saber cuál es la más apegada al original? Eh, Muy bonita la pregunta, pero mira, creo que no llegaste aquí, ¿no? ¿Acá? Creo que no tiene mucho que llegué, acabo de llegar apenas. Ah, ya, ya, ya. Ya lo había explicado un poco en este lado acerca de los libros, las versiones, de dónde proviene. Y de alguna u otra manera, bueno, el tema dice, ¿no? El libro etiópico. ¿Por qué? Porque también pues está el Enoch eslavo, ¿verdad? Yo me imagino que por eso lo preguntabas, ¿no? Por las versiones, etcétera. Pero ahí está un poco la respuesta. Y no es que uno sea mejor que el otro, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro. Lo que pasa es que según la enseñanza, aquí en esta parte, la enseñanza es que no es un libro de Enoch. O sea, está mal dicho, para nosotros, ¿no? Que estamos empezando. Está mal dicho decir el libro de Enoch. Por eso la pregunta, porque son los libros de Enoch. Y de ahí la idea, ¿y cuáles de estos es? No, lo que pasa es que se ha compilado de esta manera, por eso los libros de Enoch. No es el libro de, no es Enoch que lo escribieron una sola vez y en otro lado Enoch que es otra versión. No, sino que son varios, digamos, libritos sueltos, por decirlo así, ¿no? Y que luego lo compilaron e hicieron los libros de Enoch. Pero nosotros lo entendemos como el libro de Enoch, como ya algo compilado y listo, ya redactado y elaborado. Pero no es así, sino que en realidad son varios libros que formados, ¿verdad? Ya compilados, nosotros nos ha llegado así, ¿no? Y ni que hablar del libro de Noé, que el libro de Noé es anterior y que ha sido insertado en algunos de los pasajes también de Enoch, como acá dice, ¿no? Inserciones de Noé, o sea, de un libro anterior al libro de Enoch, ¿no? Esto va por ahí un poquito la pregunta, ¿no? Por eso decía si habías llegado al comienzo de la clase, ¿no? Bien, acá el estimado Luis Pérez dice, esta clase está buena, dice, está interesante. Sí, creo que alguien quería intervenir, adelante, ¿todo bien? O solo le decía que muchísimas gracias, que sí no llegué al principio de la clase, pero muchas gracias. Ay, estimado, no te preocupes, no te preocupes, pero un poco ahí resuelto, ¿no? Un poquito resuelto ahí la pregunta, ¿no? Ahora, yo también les he dicho a ustedes algo, ¿no? Al comienzo, es que yo ya tengo preparado un videíto, un audio, un podcast, ¿verdad? Un resumen en texto. Entonces ustedes la van a tener más bonita. ¿Por qué? Porque claro, escuchar un videíto de 5 o 7 minutos, haciendo un repaso de todo, es muy bonito. Ayuda bastante a comprender todo lo denso en algo muy más pequeño y general, ¿no? Y ya el audio también es un complemento, ¿no? 17, 15 minutos que te va a ayudar a entender también el cómo se va elaborando el libro y todo eso, ¿no? Entonces, ahí tienen un respaldo para ustedes. Bien, ahora, ¿qué pasa con Enoch? Enoch es tremendo porque cuando uno leemos los evangelios, uno dice, Dios mío, el Hijo del Hombre, que este Jesús se fue al cielo, pero él sufrió, a cambio de Enoch no. Enoch llegó antes al cielo y un hombre se hizo divino y uno dice, Dios, ¿de dónde me salió todo esto, no? Ah, con razón, dicen algunos. Con razón, pues no está canonizado, sino es apócrifo, o sea, no canónico. Porque era la competencia seguro de Jesús o no, o de los evangelios, ¿no? Bueno, para eso es esta clase, ¿no? Y también yo les decía que un poquito de tolerancia, ¿no? Un poquito de tolerancia. También les decía que
que seguramente no habría muchas preguntas porque este es un panorama, ver un poquito la introducción, cosas así, ¿no? Que en la segunda clase ya vamos a desarrollarlo un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor, no, perdón. Vamos a desarrollarlo un poco más extenso, los, los temas, ¿no? O sea, la literatura enoquiana. Bueno, continuando. Entonces, venimos con el libro de las parábolas, ¿no? Entonces uno dice que, pero ya sabemos, pues, ¿no? El libro de las parábolas. Sabemos que es otro libro, pero que al final todo se junta como el libro de Enoch, que son como cinco. Y uno dice, ¿y por qué cinco, no? Bueno, otros dicen por el Pentateuco, por esos cinco. Bien, ahí están los capítulos. ¿Qué dice? Entramos en la sección teológicamente más densa y polémica. Uy, dice, a diferencia de las otras partes de uno de Enoch, no se ha encontrado ni un solo fragmento de las parábolas de en Qumran. Y esto es otro problema por el tema de la datación. Oiga, pero si estuviera en Qumran, genial, pero esto no se encontró. ¿No crees que si no se encontró es porque se elaboró o después o muy antes? Es otro problema también, ¿no? Vean, estructura de los tres discursos, dice. Uno, miren, el juicio de los justos y los secretos astronómicos. Ya, no hay problema. Acá viene otro. Este sí es disruptivo. Dos, el juicio del Mesías, el elegido, sobre los pecadores. Y entonces uno dice, oye, oye, un momento, cuando tú dices Mesías, ¿estás diciendo Jesús o estás diciendo Mesías, algo general? Como alguien que viene del cielo, una emanación de Dios. ¿Qué es esto que el Mesías? Claro, no estamos hablando de Jesús por si acaso, ¿no? Por si acaso no estamos hablando de Jesús. Y ahora les voy a decir algo muy tremendo. Tres, la felicidad eterna de los elegidos, ¿no? Entonces acá hay como una escatología que cuando uno lo lee dice, oiga, usted leyó Apocalipsis, sí. Usted leyó Apocalipsis, pero Apocalipsis, ¿de dónde lo tomó? No, Apocalipsis es único y no hay más. Falso. Mira, el nombre Apocalipsis es el nombre de la literatura también. Imagínate, ¿no? Que un libro se llame novela. ¿Y de qué trata el libro novela? Es una novela, pues. ¿Cómo? El género literario es el nombre también del libro. ¿Me dejo entender? Bueno, pues Apocalipsis es una literatura. Ahora, el libro se llama como el género, pues, ¿no? El libro Apocalipsis se llama como el género Apocalipsis o la apocalíptica, ¿verdad? Un poco la idea, ¿no? Para que se vaya entendiendo. Ahora, ¿qué pasa con el Mesías? Bueno, en realidad la palabra en hebreo Mashiach ha evolucionado teológicamente, porque en la época de Moisés no había una época monárquica, sino era una teocracia o hierocracia. ¿Quién eran los líderes? A ver, ¿no era Aarón? ¿No era Moisés? ¿Verdad? ¿No eran levitas? ¿Me dejo entender? Eran los sacerdotes. Ellos, en esa época, eran algo así como los mediadores o Dios en la tierra, ¿no? Para que se entienda. Todo lo que es líder, pues, ¿no? Todo lo que está arriba como líder, sentado en un trono, o sea, un trono terrenal, pues, ¿no? Un trono terrenal. Es como el representante de Dios, pues, porque ellos son los que ejercen las leyes, etcétera, ¿no? Ellos te dicen qué es bueno y qué es malo para todo el pueblo, ¿no? Llevan a todo un pueblo. Entonces, imagínense el poder que pueden llegar a tener ellos, pues. Entonces, en la época de Moisés, ¿quién era el Mashiach? ¿No? ¿Qué es la pregunta a lo que yo iba? Pues en la época era un sacerdote, pues. El Mashiach significa ungido con aceite, nada más. Mashiach significa ungido con aceite. ¿Y quién era el ungido con aceite? Los sacerdotes. El sacerdote. Pero luego hay otra época, la monárquica. ¿Y quién es el líder? El rey. Y si el rey es el líder, ahora va a evolucionar, pues Mashiach. Ahora el rey es Mashiach, pero claro, en una atmósfera monárquica. Entonces se van al exilio y cuando se van al exilio necesitan un Mashiach también. Entonces van construyendo la idea de esa gran emanación de Dios que de allá viene con nosotros, o sea, el puente terrenal con el puente celestial. Pero luego aparece otra época, que es la época donde ellos están bajo el imperio romano y necesitan un líder que los liberte físicamente. Entonces, ¿qué aparece? Un Mashiach, ¿verdad? Político. Entonces, cada grupo tenía la idea de un Mashiach. Los Qumranitas tenían su Mashiach, que eran dos tipos de Mashiach, por decirlo así, sacerdotal, monárquico.
Los fariseos tenían también su Mashiach, que por cierto dicen que el Mashiach de ellos no lo cumplió en Jesús. Claro, ese es el problema de ellos, ¿no? Y los judíos mesiánicos, los nazarenos, ¿no? Los judeocristianos, ¿no? Los cristianos, o los primeros cristianos, como querramos llamarlo, también tenían la idea de un Mashiach. ¿Ve? Entonces esto es mentira de que los judíos creemos esto. Falso. Ustedes le van a decir a esos grupitos rabínicos que no digan los judíos creemos esto porque en el primer siglo, antes de la destrucción del templo, habían varios grupos con diferentes teologías del Mashiach. Así que nada que los judíos creemos esto. No existe eso. Es ellos, ¿verdad? E incluso hoy en día hay muchos grupos judíos también. Y no todos piensan igual y no todos aceptan su semijá, su título rabínico, tampoco, porque una escuela sale un rabino, pero la otra escuela no la acepta, porque no es de ellos, pues. Los sabios, nuestros sabios, ¿cuál nuestros sabios? Serán pues de tu grupo, ¿no? Yo tengo otro grupo, ¿ve? Entonces hay una lucha de monopolio ahí. Pero al menos lo que yo les trato de decir es que Mashiach no es Jesús, por si acaso. Mashiach es una construcción. Y luego, claro, para nosotros Mashiach es Jesús. Claro, por supuesto. Pero ah, cuando dice el juicio del Mesías, no está diciendo el juicio de Jesús, ¿eh? Por favor, todavía no había nacido acá Jesús, ¿no? Dependiendo de la época, Jesús nació 3 siglos después, 2 siglos después, ¿no? Dependiendo. Bueno, continuamos, ¿no? La evolución del Hijo del Hombre, Daniel 7, parábolas de Enoc. Mira, una figura colectiva representa a los santos del Altísimo, el pueblo de Israel. Entonces, ¿quién es el Mashiach acá? Una figura colectiva. Parábolas de Enoc, una figura individual, preexistente y mesiánica. Entonces, mucho cuidado con las teologías, mucho cuidado con los anacronismos, mucho cuidado con los enfoques sincrónicos, ¿verdad? Un enfoque sincrónico es un enfoque en su tiempo que pensaban ellos, no yo que pienso ahora, no. Ellos, en el siglo II, ¿qué pensaban ellos? Bueno, habían dos grupos, este y el otro, y uno creía que Mashiach era el pueblo de Israel, una figura colectiva, y el otro individual. Ah, entonces no me junte uno del otro, ¿verdad? No me lo junte. ¿Verdad? Este pensaba así y este tenía otra elaboración, ¿no? Por eso que les explicaba, ¿no? Por eso que les explicaba la evolución del término Mashiach, ¿verdad? En diferentes grupos, en diferentes tiempos. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? A la hora de querer entender a Daniel con Enoch. No, pues, eso se llama juxtaponer, no. O sea, poner uno al lado del otro. No, señores, son diferentes. O sea, juxtaponer está bien, digo, ¿no? A eso me refiero. No, no aplastar uno con el otro. Son diferentes. Libro Daniel tiene una idea del Mashiach y Enoch tiene otra teología de Mashiach, ¿verdad? Bueno, ahí dice, ser trascendente, anterior a la creación. Ajá, anterior a la creación, como preexistente, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué pasa después en el Nuevo Testamento, no? Esta es la base, por eso que la literatura de Enoch es tremenda. Y miren, se sienta en el trono de gloria para juzgar. No puede ser, ¿no? Llamado el elegido, el justo. Entonces, cuando uno va leyendo estos epítetos, ¿verdad? Estos atributos que se le da al Mashiach, uno dice, oiga, usted está hablando de Jesús, ¿no? No, señor, Jesús no había nacido, estamos hablando 200, 300 años antes. Ah, pero estos títulos también son desplazados a él, ¿no? Claro, no estamos hablando aquí de los evangelios, señor, estamos en la literatura enoquiana. Y estamos haciendo un paralelo también con el tema de Daniel, ¿no? Cómo lo tomó Daniel también. Entonces, por eso es bonito también pues estudiar esto. Ahora sí, Enoc o Jesús, el gran giro de identidad, ¿no? Y vean ustedes, y aquel ángel vino a mí, me saludó con su voz y me dijo, tú eres el Hijo del Hombre que naciste en rectitud. ¿Dónde está esto, señor? ¿En los evangelios? No, oiga, esto está en Enoc 71:14. El conflicto, dice. En los evangelios, Jesús se apropia de este título, ¿no? Ahora, perdóneme que diga se apropia y ese lenguaje, pero estamos hablando de un libro académico, ¿no? Le dije al comienzo que tiene que ver con los apócrifos del libro bueno, uno de los aportes que tiene Díaz Macho y el doctor Antonio Piñero también, pues, ¿no? Entonces, no son términos que uno lo crea, ¿no? Sino que se entiende así, se entiende que
uno influenció en el otro. Bien, la interpretación dice, al final de las parábolas, Enoc es exaltado y transformado en la figura del juez celestial, ¿verdad? Una teología paralela a la de Cristo. Entonces, vean ustedes, ¿no? Muy tremendo, ¿no? Claro, hay que leer el libro de Enoch, que también me preguntaron, ¿no? Ah, claro, lo vamos a pasar también con el doctor Agramonte. Le vamos a pasar el... Uy, ahí están. Bueno, creo que activaron el micrófono. Bueno, continuamos. Y, y bueno, vámonos, ¿no? Vámonos, ¿no? A la siguiente, porque acá ya pues está tremendo, ¿no? El debate de la datación, que es justo lo que yo le decía, ¿no? El tema de la cronología, las fechas, quién influenció en quién, de dónde viene esta teoría, esta hipótesis es correcta, no es correcta, en qué se basa usted, ¿verdad? Bueno, tesis cristiana tardía y tesis judía precristiana. Dice, 270 después de Cristo. Y miren por qué. ¿Cuál es el argumento? Porque no aparece en Qumran, por lo tanto es posterior, ¿no? Y uno dice, ¿y qué tiene que ver que no aparezca en Qumran? Dicen otros académicos, ¿no? O sea que si Qumran no aparece, es antes, ¿no? Entonces ya está tomando como que si no está en Qumran, ya que se encontró, claro, muchísima literatura en Qumran, tenían su editorial, pues ellos, ¿no? Los qumranitas. Y dice, tesis judía precristiana, dice, argumento, el contenido no es cristiano. El Mesías de Enoch, o sea, el concepto de Mesías elaborado en el libro de Enoch, dice, es un juez glorioso, no sufre, no muere y no redime a través del dolor. Bien, entonces que esto vaya entendiendo, ¿no? Entendiéndose, ¿no? Es una obra judía que moldea la atmósfera en el que nació el Nuevo Testamento, ¿no? En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que los epítetos, la teología, la elaboración que se ha tenido en el Nuevo Testamento, en los evangelios, con Jesús, el Cristo, ha tenido que haber sido una adaptación y de alguna manera, pues, ¿no? Se ha adoptado y adaptado, ¿verdad? Con A y con O, de una teología que ya venía de antes, ¿no? Además, también, pues, como ya le había dicho mi persona, en Pedro y en Judas se habla también de estas cárceles a los ángeles caídos, ¿no? Que pecaron y todo lo demás. Bien, continuando. El eslabón perdido y la censura. Y dice, ¿no? La solución a Qumran. ¿Por qué faltan las parábolas en los rollos? A ver, ¿no? ¿Se acuerdan de esta datación, ¿no? El del 270, ¿no? Bien. Y dice, teoría de sustitución. Originalmente, el segundo libro era el libro de de los gigantes. Este fue considerado herético, posiblemente por permitir el arrepentimiento de los demonios, y fue reemplazado por el libro de las parábolas, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo va leyendo, y mi persona dijo al comienzo también un lenguaje, ¿no? Medio terrorífico, ¿no? Este libro de no medio terrorífico, ¿no? Muy, muy interesante. Pero vean ustedes, ¿no? ¿Cómo pues que los demonios no se arrepienten o sí se arrepienten? Dice, posiblemente por permitir el arrepentimiento de los demonios, dice, ¿no? Muy interesante. O sea, según el libro de Enoch, pues, ¿no? De los espíritus que quedaron de los gigantes, ¿verdad? De los gigantes. Y ahí dice Enoch, Pentateuco enóquico, libro de las parábolas, libros de los gigantes, ¿verdad? Y ahí viene cómo lo derrumban. Las parábolas llenaron el vacío, cambiando el enfoque de las historias de monstruos a la esperanza de un juez cósmico, ¿no? Entonces cambia un poco la teología y la otra les parece seguramente pues eh, muy anatema, ¿no? Muy, muy hereje para ellos seguramente esta teología de que un demonio se puede arrepentir, ¿verdad? Porque cuando uno dice, no, qué interesante, ¿no? Y estas preguntas siempre se han hecho, ¿no? A veces en los púlpitos. Satanás se puede arrepentir en los últimos tiempos, ¿verdad? No sé si por ahí han escuchado, ¿no? Satanás, bueno, en este caso su demonio. Bueno, ya se hacían estas preguntas, incluso hasta ya elaboraban esta literatura, ¿no? Miren, la llave del segundo templo. Hemos viajado desde la medicina arcaica de Noé, ¿verdad? Y la habitación de la rebelión de los ángeles hasta la visión, ¿verdad? De un Mesías preexistente.
Uno de Enoch no es un apócrifo marginal, es el puente teológico indispensable. Sin él, conceptos como el Hijo del Hombre, la demonología del Nuevo Testamento y el juicio final carecen de su contexto histórico vital. Entonces está tremendo, ¿verdad? Está tremendo porque vean ustedes esta teología que tenemos, no sé, pues podemos llamarlo doctrina, ¿no? Vean las doctrinas que aparecen, ¿no? Bueno, voy a ponerle doctrina, ¿no? Con todo respeto. Bueno, teología, si gusta usted. En el Nuevo Testamento, la demonología, el juicio final, ¿verdad? Carecen de entendimiento si antes no se entiende el Hijo del Hombre, ¿no? Por eso que hay que entender la evolución teológica también del concepto Mashiach. Ah, el Mashiach aquí, ¿qué era? Y el Mashiach en este tiempo, ¿qué era? Y para este grupo, ¿qué era? Y para este otro grupo, ¿qué era? Pues así también con el tema del libro de Enoch, ¿verdad? El libro de los secretos de Enoch, un eslabón perdido, dice, ¿no? Una revelación apocalíptica, ¿no? Es decir, hemos terminado esta primera parte, ¿no? Nos vamos a la segunda parte. Una revelación apocalíptica sobre la creación divina, de la jerarquía angelical y el destino del alma humana. Entonces ya nos vamos, ya no, y aquí lo voy a colocar de nuevo, señoras y señores, el tema este de el Enoch etíope, y este sería el Enoch eslavo, ¿no? Un poco resolviendo de alguna manera la pregunta que nos hizo la estimada, ¿no? Entonces, primero digo, ¿quién es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿El uno de Enoch, dos de Enoch? ¿Me dejo entender? Aquí viene un poco la idea. Una revelación apocalíptica, dice, ¿no? Y miren en la parte de abajo. Conocido académicamente como dos Enoch o el Enoch eslavo. ¿Ver? Este manuscrito antiguo sobrevivió oculto en versiones eslavas, aunque su origen se remonta a un original griego o hebreo. Es un texto apocalíptico en el sentido más puro, una revelación de conocimientos ocultos entregada a través de un viaje visionario, ¿verdad? Entonces, aquí pues se habla un poco, ¿no? De la jerarquía angelical, el destino del alma humana, y uno cuando lo va entendiendo dice, pero qué interesante, ¿no? Ahora ya puedo entender mucho mejor el Nuevo Testamento. Y si el Nuevo Testamento puede diferir en una que otra cosa, uno ya lo va a entender, no va a decir, ah, mira, esta es la versión judeocristiana, por decirlo así, ¿no? Porque hay versiones de otros grupos también. Entre el templo y la secta, dice, ¿no? Existen dos versiones, una corta, probablemente de Palestina, anterior al 70, y una larga en Egipto, vinculada a grupos sectarios sacerdotales, ¿no? Entonces hay dos versiones del libro, ¿no? Vean ustedes, resolviendo un poco las preguntas, ¿verdad? Aunque conservado en eslavo, las confusiones fonéticas, como el cambio de R a D, sugieren una traducción de un original semítico, o sea, hebreo-arameo, al griego. El texto parece anterior a la destrucción del templo de Jerusalén. Contiene fragmentos de gran cantidad que influirían tanto en el misticismo judío como en la ética cristiana incipiente, ¿no? La Merkabah, el carro de fuego y todo eso. Y vean ustedes, aquí vemos un pequeño mapa donde aparece ahí Egipto, Alejandría, como siempre, una incluso de los judíos en la dispersión, los judíos helenistas, los judíos griegos, y Jerusalén con el tema de Palestina, ¿no? Que bueno, es una palabra que también está bien tergiversada. Ah, el ascenso, los elementos y la prisión. ¿Qué pasa con este segundo libro? Dice, ¿no? Cielos uno y 2 dice, ¿no? Ahí aparecen dos tipos de cielos, ¿no? Uno de ellos es el velo y los sky, dice, ¿no? Un inmenso mar que contiene nieve, hielo y escarcha. Hay 200 ángeles que custodian el movimiento de las estrellas, ¿no? Eso es lo que aparece ahí en este libro. Bien, hay otro segundo cielo, que es la prisión. Lugar de tinieblas, donde yacen los ángeles rebeldes, esperando el juicio. Entonces, cuando uno lo lee, y uno dice, oiga, acá en el segundo libro de Enoch, o dos de Enoch, hay dos tipos de cielos, ¿sí? Y miren que en uno
habla de ángeles rebeldes esperando el juicio. Oye, ¿no te suena a ti a Judas y a Pedro? ¿No te suena? Sí, pues cuando ellos hablan y hacen su teología, ¿de dónde creen que lo sacan, no? ¿De dónde creen que viene esa teología? Viene influenciada de Enoch, ¿no? Muy interesante. Otro, la inversión jerárquica. Los ángeles condenados, seres espirituales, ruegan a Enoch, un ser humano que interceda y ore por ellos. Miren, miren qué interesante esta teología que vamos entendiendo en el segundo libro de Enoch, ¿verdad? El libro eslavo, ¿no? Que por cierto son dos, ¿no? Una en Jerusalén. Dice, el tercer cielo, la geografía de la justicia, ¿no? O sea, vean ustedes, ¿no? Primer cielo, segundo cielo, ¿no? Tercer cielo, bien. La Guena y el paraíso. ¿Qué pasa con el paraíso? Mira, ahí reposa la Shekinah o la Sekinah, ¿no? O sea, el tema de Dios, pues, ¿no? La presencia de Dios, ¿no? Fluyen leche y miel, reservado para quienes soportan calamidades y practican la caridad, ¿verdad? Bueno, en parte también hay unas ciertas influencias también, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y la Gehenna, lugar de tormento para quienes oprimen al pobre, se enriquecen humillando a otros y niegan comida al hambriento. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta influencia griega de la Guena, porque esto no es tanto, bueno, habría que entender un poco más pues la literatura persa también, porque ha influenciado con su dualidad al judaísmo, pero de alguna u otra manera se entiende mucho que esta idea de infierno que nosotros tenemos, ¿verdad? Que tampoco está en el Nuevo Testamento, por si acaso, pero de alguna manera algo hay, ¿no? Algo hay que explicarlo también por otro lado. Este no es el tema, pero les comunico, ¿no? Que el Hades es un lugar, el Hades. Y el Hades también es el dios de ese lugar. Y está dividido en tres lugares, ¿no? Digamos, los campos elíseos, los campos asfódelos y el Tártaro. Y entre esos tres lugares seccionados dentro del lugar del Hades, de alguna manera también hay que entenderlo porque esto ha influenciado también el judaísmo. Pero en la Biblia, con mentalidad hebrea, no existe el infierno, señoras y señores, eso también ha evolucionado, ¿verdad? El castigo es para los que asaltan a los hombres escondidas, oprimiendo a los pobres, dice, ¿no? Bueno, pues vámonos al cuarto cielo. El cuarto cielo, ¿qué dice el cuarto cielo? Bueno, en el cuarto cielo dice liturgia. Ay, perdón, alguien está entrando. Reino Calero quiere acceder a la sala. A ver, un momento. Bien. Entonces, mis estimados, continuando un poco la, la clase, el cuarto cielo, la maquinaria celeste, ¿no? Sebul, dice, ¿no? El sol coronado como un novio, tirado por 15 miriadas de ángeles, ¿no? Esa es la salida del sol. ¿Verdad? Y la puesta, 400 ángeles retiran la corona para el descanso. Bueno, ¿cuál es la liturgia cósmica, no? Ángeles de 6 alas preceden la carroza solar, manteniendo el fuego de la creación encendido. Una visión del universo como un templo ordenado y vivo. Y eso es muy interesante, ¿no? Y esto pues le digo con todo, con todo respeto, porque con el tema de la astronomía y todo eso, muchos hoy en día están enseñando en las redes todo esto, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo en su contexto también. Bien, cielo 5 y 6, ¿no? Los vigilantes y los administradores, ¿no? Según el académico Garamond. Miren, quinto cielo, los Grigori y sexto cielo, administración natural. ¿Qué pasa con los Grigori? Dice, morada de los vigilantes y los cabecillas de la rebelión. Vayan leyendo, vayan entendiendo capitaneados por Satanael, ¿no? Y vean ustedes, y todavía termina en él. Por eso que hace un momento les hablé de las partículas Gabriel, ¿no? Y todos los nombres de los ángeles. Este se llama Satanael. Entonces, cuando uno lo lee, dice, oye, pero termina en él, ¿no? Un nombre teofórico, ¿no? Teofórico porque, claro, tiene el nombre de la deidad, ¿no? Del Dios, ¿no?
que termina en él, pues, ¿no? Y dice Satán, ¿no? Satán a él. Enoc los exhorta, ¿verdad? A romper su silencio y retomar la liturgia divina, ¿no? Bien, no se olviden que esto es literatura, señores, ¿ah? Mucho cuidado, ¿no? Con hacerlo realidad. Sexto cielo. 7 formaciones de ángeles supervisan la ecología y la humanidad. Según dos de Enoch, no existe ni una brizna de hierba sin un ángel que la supervise. Aquí se registran las vidas de cada alma humana. Entonces, cuando uno va leyendo y dice, miren, ¿no? ¿De dónde? A veces se ha hablado hasta en el catolicismo de esto, ¿no? Y cuando dice, no existe ni una brizna de hierba sin un ángel que la supervise, ¿no? A veces cuando uno lee, ¿no? Que Dios, tú tienes tus cabellos contados y Dios, oh, perdón, todos tus cabellos están contabilizados, Dios sabe, ¿no? Hasta cuántos cabellos tienes tú, ¿no? Entonces uno dice, ¿y de dónde viene todo esto? Y el último, el séptimo cielo, Arabot y el trono, la alta jerarquía. Enoc llega a la presencia directa de Dios, rodeado de Ofanín, los llenos de ojos, ¿verdad? Serafines, querubines, tronos y potestades. Miren de dónde sale esta jerarquía. Bueno, la angeología, ¿no? Porque también está la demonología. Y dice, la escena, Miguel y Gabriel rodean un trono creado antes que el universo. Aquí la distinción entre día y noche desaparece ante la luz perpetua, ¿no? Entonces, cuando uno va leyendo, dice, oye, aquí no hay un sol que te determine el día, ¿no? Sino que aquí es otro tipo de luz. Y uno va leyendo, dice, oiga, y qué parecido al milenio, ¿no? Qué parecido al milenio, que va a haber una sola luz de Dios y todo eso, ¿no? ¿De dónde creen que viene todo esto, pues, no? Vean cómo se resuelven muchas preguntas, ¿no? Por ahí sí tendrán algunas preguntas, bueno, pero vean cómo la literatura enóquica va resolviendo preguntas que uno las podría haber tenido en el Nuevo Testamento, ¿no? Y miren, ya terminando un poco la segunda parte, ¿no? Secretos de la creación antes del Génesis. Escuchen, ¿ah? Antes del Génesis, dice, el trono, creado antes que la materia, ¿verdad? Claro, nosotros también decimos, ¿no? Pero claro, el campo espiritual es antes que el campo material, dice, ¿no? Las almas humanas, creadas antes que la tierra, esperando su turno para nacer. Entonces, cuando uno lo mira, dice, no puede ser, ¿no? Incluso hay un dibujito, ¿no? Hay un dibujito que se llama Soul, no sé si han escuchado, Soul, ¿no? Que tiene que ver con alma en inglés, ¿no? Soul. Es medio cabalístico, es medio bíblico, y dice que nosotros estuvimos allá como unas almas. Es un dibujito hermoso, sí. Ah, se lo recomiendo, ¿no? Soul. Y, y ahí aparecen, ¿no? Las almas y van viendo qué les gustaría hacer aquí en la Tierra. Toman su decisión y listo. Y plum, viajan y entran en la Tierra y nacen en un cuerpito de un bebito, ¿no? Que van haciendo. Entonces, muy interesante. Y día 2 los ángeles, dice, ¿no? Dice, a diferencia del Génesis bíblico, los ángeles fueron creados del fuego en el segundo día, ¿verdad? La figura misteriosa, Adoil, asociada a la luz y a la gestación de la materia primordial. Mira, todo esto lo encontramos allí, ¿no? ¿Qué pasa con la composición de Adán y el origen del mal, ¿no? Ahí está, mira, el nombre de Vitruvio. A la derecha dice, el nombre de Adán encierra los 4 puntos cardinales, simbolizando su conexión con la totalidad del mundo físico, ¿verdad? El enemigo se interpreta explícitamente a la serpiente del Edén como el diablo, ¿verdad? Pero en Génesis no existe eso, ¿verdad? Cuando uno lee Génesis, en Génesis no dice que ese es Satanás, falso. Cuando uno lee el Apocalipsis, ahí recién hay una teología, ya evolucionada por muchos años, donde ya te dice, ¿no? La serpiente antigua, el diablo, que es Satanás, te dice, ¿no? Ahora, otros dicen, no, pues, pero la serpiente antigua tampoco te está hablando de la serpiente del Edén. Bueno, ahí estamos. El destino. Dios anuncia una segunda venida divina para rescatar a Adán y llevarlo al Edén, ¿no? Ahora, ¿por qué menciona aquí la serpiente, ¿no? Para pasar a la siguiente. Lo que pasa es que en la misma Biblia dice que gracias a la serpiente el hombre conoce el bien y el mal. Así dice. Habla de un árbol del conocimiento del bien y del mal.
Y dice que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque la serpiente los incitó. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿el hombre conoce el mal? Sí. ¿Gracias a quién? A la serpiente. Ahora les pregunto, ¿el hombre conoce el bien gracias a la serpiente? Y esto no se enseña. Solo se enseña que la serpiente te enseñó el mal. Pero nadie te dice que conocemos el bien gracias también a la serpiente. Nadie te lo dice. Y es más bíblico todavía. Es grandote ahí el versículo que te dice que hay un árbol del conocimiento del bien y del mal, y gracias a esa serpiente que incitó a Eva, ¿verdad? Que lo coman. Y ahora el hombre conoce el bien y el mal, gracias a la serpiente, ¿verdad? Entonces, usted conoce el bien, sí, gracias a la serpiente, ¿sí o no? No, ya no quieren enseñar eso en los púlpitos, ¿no? Y más bíblico no puede ser eso, pero nunca se enseña eso. Nadie dice que conoce ustedes, no conocen el bien por la serpiente, ¿no? Entonces, muy interesante. Es para que vean, ¿no? Cómo somos a veces deshonestos en querer atribuir toda la maldad a la serpiente cuando ni la Biblia lo avala, ¿no? Incluso hay otra serpiente que tú la ves, una serpiente sanadora que tú la ves y te sanaste. Y se sanaron, ¿no? Los israelitas de esa serpiente. Y todavía el Nuevo Testamento te dice, así como esa serpiente sanadora, así también Jesús también. Y uno dice, no puede ser. Y después Jesús dice en el Nuevo Testamento, sean como las serpientes, dice, ¿no? Claro, porque no está hablando de Satanás, pues, ¿no? Es para que vean ustedes, ¿no? Bueno, el testamento ético, la regla de oro positiva, dice, ¿no? Dios no maldice al hombre, sino al fruto de sus malas obras. Lo que un hombre pide a Dios para sí, dice, ¿no? Esto ha de procurar hacer el mismo a toda alma viviente, ¿no? Y eso está en 2 de Enoc, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación? Bueno, superando la formulación negativa de Gilel, no hagas lo que no quieras que te hagan, ¿verdad? Enoch exige acción. No basta con no dañar. Es obligatorio hacer el bien activamente, ¿verdad? Muy interesante, ¿no? Te da una opción donde dice, mira, estás diseñado para hacer el bien. Sí, tendrás caídas, pero estás diseñado para evolucionar. Tú no estás diseñado para generar conformismo en tu vida, sino para evolucionar. Así que cuando tomes una decisión de no hacer nada, ya tomaste la decisión. Tomar la decisión, no, aquí me quedo, estás tomando la decisión de no avanzar. Entonces, también es una decisión decir no ahí nomás, ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Entonces, muy interesante. Bueno, vámonos con las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado el que abre su boca para bendecir. Otro, bienaventurado el que levanta al caído y ayuda al ofendido, ¿verdad? Miren las maldiciones. Maldito el que oprime al pobre y calumnia al prójimo. Maldito el que pudiendo vestir al desnudo, lo despoja. Vaya, qué tremendo, ¿no? La justicia social no es una opción, señores, es el criterio de salvación, ¿no? En pocas palabras, usted ha venido aquí a hacer el bien. La responsabilidad individual absoluta, ¿no? Esta parte es muy bonita también, dependiendo de cómo lo veamos. Miren, sin intersección. A diferencia de otras tradiciones, 2 de Enoch, 13 es tajante, dice, ¿no? Y a la derecha, ¿no? El corazón. No pueden salvar a los hijos, perdón, en el juicio. Perdón, repito, no pueden salvar a los hijos en el juicio. Cada uno carga su propia responsabilidad, ¿no? Qué bonito porque Ezequiel 18 también te dice lo mismo. Acción sobre el ritual. El texto insta a gastar el oro y la plata en favor del hermano para recibir un tesoro colmado en el otro mundo, ¿no? Entonces, la materia, el dinero, tiene que ser un medio por el cual, o sea, un medio y no un fin, ¿no? Tiene que ser un medio por el cual usted va a crecer, ¿no? Por eso que no sé si han escuchado esta enseñanza cuando dice, un hombre le dice a una mujer pobre, gracias le dice, porque gracias a que tú eres pobre, yo tengo un mérito, dice, ¿no? Y uno dice, wow, mira, ¿estás escuchando ese nivel? ¿Verdad? El rico le agradece al pobre, porque el rico dice, mira, gracias a ti yo tengo méritos de ayudar, tengo méritos de avanzar, despojándome de lo mío. Tú me ayudas a mí a yo despojarme de lo que yo tengo. Gracias a ti, ¿no? O sea, ¿quién piensa así hoy en día, no? Nadie, pues, ¿no?
El rico cuando ayuda, ¿qué pasa? Se llena de ego, ¿no? Yo soy superior a ti, te ayudo, ay, qué pena, pobrecito. Cuando en realidad el rico tendría que decir, gracias, pobre, porque gracias a ti yo me despojo de ser egoísta, me despojo de, ¿no? Me dejo entender, de ser ególatra. Tú me redimes, ¿verdad? No tengo méritos, pero gracias a ti lo tengo, ¿no? Toma, no te estoy ayudando a ti, me estoy ayudando a mí, ¿no? Entonces, otra forma de ver, ¿no? Y con el tema este de no pueden salvar a los hijos, cada uno carga su propia responsabilidad. Claro, es correcto, pues, ¿no? Es correcto. Incluso está mal cargar el castigo de otros. ¿Tú crees que estás ayudando a ese hermanito? No, mami, lo estás llevando por el peor lado, ¿no? Conozco personas que han hecho daño. Entonces, ellos tienen que pasar por un proceso, ¿verdad?, de purificación. Ese proceso de purificación, ahí sufres, pues. Entonces, tú vienes y quieres cargar la cruz al que tiene que aprender, entonces te metes en un problema, pues. Nada, deja de cargar la cruz de los demás. Esa persona tiene que aprender solo. Tú no le vengas a querer cargarle el peso, ¿no? Haciéndote el santito, el ayudador, ¿no? No, deja que la persona cargue, porque gracias a que sufra, va a entender que ese no es el camino, ¿verdad? Entonces, es muy interesante el libro de Enoch, te enseña todas estas cositas. Las almas de los animales acusarán al hombre en el juicio si han sido maltratados, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Enseñoréate de la creación, pero no del ser humano, ¿no? Y hoy en día se enseñorean del ser humano, ¿no? Con otro ser humano, pero es de la creación. Y enseñorearse de la creación no es someter a los animales, ¿verdad? Es sentir que uno está por encima y ejercer pues un buen juicio, ¿no? Hacia ellos, ¿no? Una buena administración. Dice, el epílogo sacerdotal, el nacimiento de Melquisedec, el milagro de Sopanima, dice, ¿no? La esposa del sacerdote, Nir, anciana y estéril, concibe sin contacto humano, muere antes de dar a luz. Entonces, esta parte también es sumamente interesante, lo vamos a volver a leer. La esposa del sacerdote, Nir, anciana y estéril, concibe sin contacto humano, ¿verdad? Muere antes de dar a luz. Entonces, muerta da luz, ¿no? Entonces uno cuando va entendiendo dice, oiga, ¿qué más hay? Bueno, pues el niño sacerdote. Del cadáver extraen al niño Melquisedec. Nace ya desarrollado físicamente, como un niño de 3 años, hablando y bendiciendo al Señor. Significado. Este nacimiento virginal establece a Melquisedec como una figura sobrenatural destinada a un sacerdocio eterno, ¿verdad? Esto está en el libro de Enoch, ¿ah? Este no es el libro de Hebreos, ¿ah? Por si acaso, y tampoco es Mateo, ¿no? Mateo con el nacimiento virginal de Jesús, no. Tampoco el libro de Enoch. Pero vean cómo esto sirve de base, ¿no? Para la literatura neotestamentaria, ¿no? Esta literatura, digamos, de Enoch o enoquiana. La historia de Melquisedec es un puente entre lo antiguo y el sacerdocio eterno. Y uno cuando lo lee, dice, oye, otra vez me puede leerlo, por favor. La historia de Melquisedec es un puente entre lo antiguo y el sacerdocio eterno, ¿no? O sea, un sacerdocio antiguo y un sacerdocio nuevo. Entonces uno lo va leyendo y uno dice, no puede ser. Oiga, los qumranitas también tenían algo parecido con el Melquisedec y Melquiresha, ¿verdad? O Melquirasha, que es un sacerdote malo. ¿Verdad? Uno tiene lo mismo y cuando uno lee la carta a los hebreos, pues también hay una comparación con un Melquisedec antiguo y un Melquisedec nuevo, ¿no? Claro, el sacerdocio de Jesús, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ¿no? Bueno, el sacerdocio eterno y la fuga al Edén. Para salvar al niño de la corrupción y del diluvio inminente, el arcángel Miguel se lleva a Melquisedec directamente al jardín del Edén. El texto predice que en la generación postrera surgirá otro Melquisedec. Este relato une Génesis 14 con Hebreos 7, ¿verdad? Presentando un sacerdocio previo y superior al levítico, ¿verdad? Real, eterno y divino, ¿no? Entonces, cuando uno va leyendo, ¿y de dónde salió entonces ahora el libro de Enoch y atribuirle a Jesús, pues, el nuevo sacerdocio Melquisedec, un sacerdocio para siempre, o sea, eterno, es lo mismo.
Bueno, ya tienen ustedes un poco la base, ¿no? Por eso que estos libros es tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, con un legado de fuego y la ética, ¿no? Cosmología, ética y teología. El mapa de los siete cielos que influiría en el pensamiento occidental hasta Dante, ¿no? Dante Alighieri, la Divina Comedia, ¿se acuerdan? Bueno, la fusión de la visión apocalíptica, en la parte ética, ¿no? Con un mandato radical de caridad y justicia social. Es totalmente muy bueno, ¿no? Teología, conceptos clave como la preexistencia del alma y el sacerdocio mesiánico, ¿verdad? Cuando dice el sacerdocio mesiánico, no se olviden que no está diciendo sacerdote de Jesús, ¿ah? Todo judío cree en el Mesías, pero no todo judío cree que ese Mesías sea Jesús, ¿verdad? Aquí está precediendo todo esto. Un testimonio de que para los antiguos visionarios, conocer los secretos del cielo obligaba inevitablemente a reparar las injusticias de la tierra. Bueno, y hasta aquí, mi estimado, venimos a la última parte. Este sería ya el libro de hebreo de Enoch. Vean ustedes, ¿no? Etíope, eslavo, hebreo, ¿verdad? Que sería el tercer libro de Enoch, ¿no? O tres de Enoch, la mística de la Merkabah y la transformación final del hombre en ángel. Entonces uno dice, a ver, un momento, es un proceso de un ser humano que se transforma en un ser divino, un ángel, o sea, Metatrón, ¿no? Como al comienzo yo pregunté, ¿verdad? Pregunté y me respondieron, ¿no? Bueno, yo conozco el libro de Enoch y me acuerdo algo de Metatrón, me dicen, ¿no? Acá está, pues, ¿no? Algo de Metatrón que llega al cielo, del ángel, ¿no? Un ser humano que se hace divino y le ganó a Jesús en ese sentido. Y unos y otros dirán, no, será por eso que no está en los canónicos, es la competencia, ¿no? Bueno, un puente entre la antigüedad y el misticismo medieval, dice, ¿no? Aunque el texto recoge tradiciones antiquísimas, el tercer libro de Enoch no pertenece a los apócrifos del Antiguo Testamento propiamente dicho. Es una pieza fundamental de la literatura de los palacios, ¿verdad? Antiguo Testamento, ¿verdad? Luego dice siglo I después de Cristo, el uno de Enoch etíope, así más o menos está en la cronología, ¿verdad? Pero esto viene de antes, ¿no? El del siglo II, aunque ya lo vamos a ver después. Y el siglo VI después de Cristo viene 3 de Enoch, redactado, compilado en la era de la literatura. Entonces, cuando uno lo lee, dice, bueno, entonces sería al revés, ¿no? ¿Sí o no? Si el 3 de Enoch es después de Cristo, entonces más bien todo lo contrario, ¿no? Ha sido al revés con el tema este del, de la cronología, ¿no? El ascenso de Rabí Ismael, dice, el punto de partida del texto es el ascenso de Rabí Ismael a los cielos con un objeto, con un objetivo supremo, contemplar la visión de la Merkabah. Al llegar al séptimo palacio del séptimo cielo, Ismael no encuentra a Dios directamente, sino a un guardián supremo encargado de su cuidado, el ángel Metatrón, ¿verdad? O sea, el verdadero protagonista había sido en el 3 de Enoch, el Metatrón, el humano. ¿Qué pasa con Metatrón? A la izquierda, ¿no? El humano. El patriarca bíblico Enoc. Bien, el ángel, el príncipe de la presencia Metatrón. O sea que este Enoc, humano, luego, no sé, pasa una metamorfosis, un proceso de divinización, ¿no? Metatrón, ¿no? Más allá del trono, ¿no? Su identidad secreta es la del patriarca bíblico transformado en fuego y espíritu. Dios encarga a Metatrón de su cuidado y él es el verdadero protagonista de la obra. ¿Me dejo entender? Mira, ¿no? ¿Cuáles son las tres tradiciones del ascenso? Bueno, el testigo, la retirada y la síntesis. Vamos a verlo, cómo se recopila, ¿verdad? Con el tema este de Enoch que fue llevado al cielo. Mira, Dios aparta a Enoch para que sirva de testigo celestial contra los pecados de la generación del diluvio, ¿verdad? Hasta ahí creo que lo hemos entendido. Bien, ¿qué pasa? La retirada dice, debido a la idolatría de la generación de Enos, ya con ese, ¿no? Enos, Dios retira su Shekinah de la tierra, Enoch sube con ella, ¿verdad? Ahí están los capítulos de 3 de Enoch. Enoch es elevado sobre las alas de la Shekinah hacia el trono de la Merkabah, fusionando el diluvio con la mística del trono, ¿no? Esto es lo que pasa
en el libro de 3 de Enoch. Bueno, vamos a una arquitectura celestial. El libro compila tres sistemas angelológicos, originalmente independientes. ¿Qué pasa? A ver, mire, sistema descendiente, capítulo 17, ¿no? Ordena desde las clases más elevadas a las inferiores. Comienza con los siete grandes príncipes, ¿no? Miguel, Gabriel, Zadkiel, etcétera, ¿no? Y todos los que terminan con él. Sistema ascendente. Orden inverso, desde el primer cielo hasta los encargados de libros. Y ahí dice, ¿no? Soferiel, Yahvé mata y Soferiel, Yahvé vivifica, ¿verdad? Y ya más para terminar un poco esta tercera parte, los capítulos 16 al 26 describen a las clases superiores que rodean el trono, los guardianes de la Merkabah, serafines, querubines, Ofanín, Ayot, ¿verdad? Todos estos son los guardianes de la Merkabah. Y la teología de la trascendencia, la Shekinah retirada, séptimo palacio. En el 3 de Enoch, Dios resulta casi inaccesible. El vacío dejado por la retirada de la presencia divina se llena con ejércitos de ángeles que median entre el Creador y el mundo. Miren qué interesante, ¿no? Y Metatron, ¿verdad? Metatron, el Yahvé menor, es lo que yo le decía al comienzo, ¿no? También vamos a ver un poco qué es lo que pasa con un ángel que alguien le pueda llamar el Yahvé menor. Es espectacular, ¿verdad? Uno dirá, pues no, ¿cómo puede tener un epíteto, cómo puede tener un título de esta manera? ¿Cómo lo pueden llamar, digamos, Yuhet Batje chiquito o algo así, ¿no? Los órdenes angélicos más elevados son descritos con un lenguaje propio de la divinidad. El caso extremo es Metatrón, a quien el texto denomina audazmente el Yahvé menor. Este título es fuertísimo. Imagínense, ¿no? ¿Cómo lo pueden llamar Yuhet Bathei menor sin no cometer politeísmo? ¿No? Con el tema, ya saben, de la idolatría y cómo tiene que estudiar usted la literatura hebrea, ¿verdad? Y las emanaciones de Dios, ¿no? Bueno, Metatrón actúa como la manifestación visible y ejecutiva de la deidad trascendente e invisible, ¿verdad? Bueno, no sé judía o misticismo rabínico. Gnosticismo, Gershon Scholem, un gran académico. Similitudes con la herejía gnóstica. Eso también es muy interesante, estudiar el gnosticismo, ¿no? Y el otro es la ortodoxia rabínica. Y bueno, ahí aparece otros académicos, ¿no? Monoteísta y respetuoso de la Torah. Contexto actual. El texto emana de círculos que pertenecían al judaísmo rabínico. Las similitudes con la gnosis pueden responder a la influencia que el judaísmo tuvo sobre la gnosis y no al revés, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que el gnosticismo aparece en el siglo II como un grupo establecido. ¿Me deja entender? Pero que de alguna manera las ideas gnósticas vienen antes y los gnósticos son pues medio místicos, medio cabalísticos por ese lado, y los gnósticos te dicen que son anti-institución. Cuando uno lee un poco a Jesús, Jesús tiene algo de gnóstico. Cuando uno lee a Pablo, Pablo tiene algo de gnóstico. Pero ni uno ni lo otro son gnósticos. ¿Por qué? Porque los gnósticos están en contra de una institución. Aquí se viene para recordar, aquí no se viene para obedecer sistemas y para obedecer. Usted viene de allá arriba y aquí ha perdido la memoria. Recuerde que usted viene de la fuente de vida, ¿no? Ese dice el gnóstico. Wow, tremendo, ¿no? Usted no tiene que someterse a instituciones religiosas, ¿verdad? Porque usted obedece, quiere salvarse por obediencia. No, usted se salva por recordar. Y uno cuando lo lee y lo escucha dice, vaya, en esa época había eso. Había, pues, ¿no? Miren, por el modo en el que el 3 de Not funde diversas tradiciones, no debe verse solo como una narrativa, sino como una novela o gran sumario de las tradiciones esotéricas, judías y apocalípticas, ¿no? Bueno, mis estimados, hemos terminado y acá hay unas preguntas, ¿no? Hay unas preguntas aquí pertinentes para que ustedes puedan
responderlas, ¿no? A través del estudio. Bueno, yo también tengo ahí unos aportes que darles, ¿no? No sé si tienen ahí alguna pregunta, ¿qué les pareció? ¿Qué más hay que este, responder o ver? Adelante, Profe, adelante, adelante. ajá, profe, realmente, ¿cuál es la importancia en sí del libro de no? ¿Cuál es la importancia del libro de Enoch? Lo que pasa, pero voy a abrir aquí la camarita. ¿En qué sentido lo podría decir usted? ¿Siente como que su fe se movió? ¿Siente alguna amenaza? ¿O cómo lo tomaría usted? No, lo que yo veo es como, lo que yo estoy entendiendo, es como que fue una recopilación como de muchas cosas que están dispersas entre el Eso, Nuevo y el Antiguo Testamento. totalmente de acuerdo. Ajá, pero que, como usted dice, fue un libro que se escribió mucho antes de- El nuevo. del Nuevo. Y después del Entonces, antiguo. ajá, entonces realmente sí se escribió mucho antes del Nuevo Testamento, del Sí. Antiguo Testamento. No, el libro de Enoch toma del Antiguo Testamento para hacer una nueva teología. Necesita justificación literaria y toma del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se habla de ángeles que vinieron y poseyeron a los humanos como nos han Sí, enseñado. sí. No dice, Habla, pero habla, profe. ajá, de reyes y todo. Diga, La teoría de los ángeles caídos, de los gigantes, de eso, que vivieron con las mujeres, con las hijas de los hombres. ya. En el Antiguo Testamento no lo dice, ese es falso, no lo dice. Pero sí te da a entender, te abre una brecha, una puerta. Entonces el libro de No ya se va por ese lado, que no te lo dice. Entonces te genera otra comprensión, pero esa otra comprensión es la que ha caído en el Nuevo Testamento y en el mundo occidental. Entonces cuando lees el Antiguo Testamento, lo lees en realidad con estos ojos del libro de No, Ok, sin querer, pero el Antiguo Testamento no lo dice, no dice nada de esto. Como tampoco dice que Enoch también pues se fue y hizo una transformación, no, nada de eso dice. Entonces la literatura intertestamentaria, ¿verdad? Que viene después de la veterotestamentaria, ¿no? La vetero es el Antiguo Testamento, ya. Después viene la intertestamentaria, que es la que nos han dicho a nosotros, que hubo 400 años de silencio y no sé qué más por ahí no se he escuchado. No existe esos 400 años de silencio. Había mucha literatura. Pero esa literatura sirvió de base para entender Ezequiel 28, Isaías 14, el rey de Tiro, el rey de Babilonia, que dice que hubo una lucha cósmica, que él era ¿cómo se le llama? El maestro de la música, no me acuerdo. ujú. No, nada de eso dice, ni Ezequiel ni Isaías, nada de eso dice. Eso lo dice el libro de No. ¿Por qué? Porque el libro de Enoch comienza a tener influencia persa y los persas creían en una dualidad, en un apocalipsis, en una lucha cósmica, en Shao Shiyan, que es un Mashiach, ¿verdad? Que va a venir a hacer juicio, o sea, muy parecido a lo de Jesús, ¿verdad? Y eso viene de ahí. Entonces el libro de Enoch recopila esto a la versión judía. Y viene el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento adapta esas ideas y las lleva precisamente a esa línea, ¿no? Y por eso pensamos nosotros así. Por eso creemos que hubo una lucha cósmica. El Antiguo Testamento no dice, pero sí la literatura intertestamentaria que ha ido pasando a través del tiempo, ¿no? Muchas gracias con la pregunta muy, muy, muy buena, muy pertinente. Adelante, Reino Calero. Buena, buena, bendiciones. ¿Me escucha, maestro? Sí, sí, adelante. Muchas gracias, bendiciones, sí. Quería aportar también que este libro, aunque es un libro apócrifo, es el único libro apócrifo que he mencionado en la Biblia.
Por ejemplo, Judas lo menciona textualmente un párrafo de no, refiriéndose al juicio. Creo que está la cita en versículo de Judas en 14:15, donde se refiere al pasaje textualmente sobre la profecía del libro de Enoch, que habla del juicio. Sí, hace un momento había hablado, creo que Judas 1, 14, 15 que dice, ¿no? Y de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con sus miles de santos, dice, ¿no? Y un poco la idea, ¿no? Pero yo decía que creo que es Los Ángeles Caídos, a ver, déjame ver si lo encuentro. Eh, a ver, déjame ver si encuentro la cita. Creo que es segunda de Pedro 2:4, y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿De dónde lo tomó? Claro, del libro de los vigilantes. De ahí sale del libro de los vigilantes. Ahora, ¿qué pasa con segunda de Pedro 2:9? Así sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservó al injustos para los castigos en el día del juicio, ¿no? Pero también Judas, creo que 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. ¿Ve? Primera bueno, Judas, bueno, capítulo 1:6, ¿no? Judas es cortito nomás, pero Judas 1:6 y segunda de Pedro 2:4. ¿De dónde creen que tomó ellos dos? ¿De dónde? Pues lo tomaron del libro de Enoch, ¿no? De ahí sale esa teología, ¿no? Y claro, también lo adaptan, etcétera, ¿no? Entonces va por ahí. Bueno, esa sería un poco la respuesta, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que acotar? Ahí, estimado Noé Nazario, ¿qué le pareció? Estimado Luis Eh, Pérez. Sí, excelente maestro, si quiere aportar algo sobre eso, que de verdad que es muy profundo el libro de Enoch, esa literatura, y como decía nuestra compañera, sí es como una compilación, ¿verdad?, de parte de algunos relatos de la Biblia, es una compilación parte como del mismo Génesis, aunque no se explica muy, quizá tan así claro, pero sí como algunas porciones y el Nuevo Testamento, como bien Exacto. mencionó Reino Calero, Judas y eso, es bien profundo. Sí, exacto. Es precisamente la idea es esta. Claro, no sé si ustedes sabrán lo que yo le voy a decir ya para terminar. Miren, en el Pentateuco no aparece ningún Satanás haciendo el mal, ¿no? Yo no sé si ustedes ya lo sabrán eso, ¿no? En el Pentateuco, quien destruye las ciudades, quien manda plagas, mata a los primogénitos, abre la tierra y se traga a los israelitas, quien hace todo el mal en el Pentateuco es Dios. No hay ningún Satanás ahí. No existe. Ahora, en el Pentateuco, tampoco los ángeles tienen nombre ni jerarquía. ¿Se han dado cuenta? No existe en el Pentateuco ángeles con nombre ni jerarquía. Solamente aparece el ángel de Adonai, que en este caso, en hebreo es el enviado de Adonai, ¿verdad? Incluso Moisés puede ser un enviado de Adonai, o sea, un ángel. Claro, porque pensamos nosotros anacrónicamente que un ángel es alguien que tiene alas y en su ser blanco, y nada que ver. Eso no dice el Pentateuco. Tampoco Moisés anda sacando demonios, no exorciza a nadie. Tampoco existe el infierno, más bien el Sheol es una tumba, ¿verdad? Y el Geinon es un valle que luego tiene una profecía, porque claro, ahí ocurren cosas horribles. Entonces, en el Pentateuco no está la doctrina del infierno, del Satán, de los demonios, no está nada de eso. Y Dios es el que hace el mal en el Pentateuco. Pero luego, cuando los judíos se van a Neo-Babilonia, Persia, ahí son influenciados con esta dualidad que, señoras y señores, la literatura intertestamentaria y el Nuevo Testamento, de alguna manera,
lo tienen influenciados. Pero bueno, de ahí viene un poco, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta. Creo que Reino Calero quería decir algo. Había activado su micrófono. Bueno, no se escucha. Pero bueno, mis estimados, entonces, bueno, hemos terminado. Espero Maestro. que... Adelante. Sí, le quería preguntar sobre el texto que decíamos ahorita, que Judas mencionó. Si ellos mencionaban el libro de No era porque lo conocían y de alguna manera lo respetaban. Entonces mi pregunta es, desde un punto crítico, maestro, ¿cree usted que la elección de dejar fuera algunos libros apócrifos fue acertada en Uy, comparación con otros libros que sí están adentro? claro, tu Porque pregunta. cuando verificamos, algunos libros tienen mucho valor histórico. Sí, mira, un momentito. Quería estornudar. Me va a disculpar. Bueno, le explico. Eh, Tu pregunta es muy sencilla, pero es muy profunda. No te podía responder al 100% porque lastimosamente quien compila el Nuevo Testamento es la Iglesia Católica. Y los católicos rechazaron a los gnósticos y quemaron sus libros, porque el gnóstico te decía, en parte, no, no todo, ¿no? El gnóstico te decía, no necesitas mediadores para comunicarte con Dios. No necesitas templo, porque la deidad no habita en cuatro templos. Si tú aceptas el templo, ¿quién controla el acceso a lo divino? Los mediadores, ¿ah? Los sacerdotes. Y hablaba de tus obras. Tú haces el bien por naturaleza, no porque alguien te diga, que no seas influenciado por eso. Entonces, el gnóstico es institucional, está en contra de instituciones, porque para el gnóstico las instituciones te dominan, te dicen en qué tienes que creer y qué tienes que hacer. Ellos te presentan al Dios. Resulta que tú tienes que creer en lo que dicen esos libros y tú no puedes comprobarlo. Entonces, si un libro te dice algo sobre Dios, tú te la crees nomás. No puedes decir, no, no, porque inmediatamente te rechazan y eres el hereje y todo, ¿no? Entonces, es un tema de lavado de conciencia. Entonces, por eso que los libros del Nuevo Testamento tienen que ir de la mano, ¿verdad? Con la ideología del templo, ¿verdad? Por ese lado. Perdón, que estoy hablando, con la ideología de las iglesias, digamos, de la institución, en este caso católica. Si Jesús todo el rato dice no, no sigas a los sacerdotes o no le quieren vincular a Jesús con el templo, o sea, va a haber problemas con Jesús, pues no van a tener que reelaborarlo y todo. A pesar que hay un Jesús en la carta a los hebreos, ¿no? Pero habla en contra de los sacrificios del templo, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, por eso que es un poquito fuerte la respuesta, ¿no? Es como si yo les dijera a ustedes, tu fe está basada en 27 libros. No puedes tú leer otros libros ya. Eso ya no es tu fe. Y yo lo compilé. ¿Ve? Es fuerte, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Es algo fuerte. Es como que alguien te dice, mira, es como que alguien te dijera, ¿en qué tienes tú que creer? ¿En quién tienes que creer tú? En lo que yo, autoridad, te digo que tienes que creer, ¿no? Entonces, pero estas atmósferas, la universidad sirve para eso, pues precisamente para el pensamiento crítico, ¿verdad? Para ir más allá de las atmósferas religiosas o los púlpitos, sino ir y entender qué es lo que pasa. Cuando llega al púlpito tampoco voy a decir esto porque no tiene nada que ver, ¿no? Las personas van a las iglesias, a los centros religiosos porque necesitan una ayuda espiritual. No para que tú le enseñes hebreo, griego o historia, ¿no? Eso no, va por ayuda ética, espiritual, ¿no? Tenemos problemas todos, ¿no? Entonces necesitamos quien nos ayude y necesitamos las palabras de Cristo, sus enseñanzas, ¿no? Estas atmósferas no van por esa línea, estas atmósferas es para estudiar los contextos culturales, cómo se dieron las cosas, ¿no? Eso sería mi respuesta, mis estimados. Muchas gracias, ¿no? No sé si alguien más tiene algo que acotar o todo bien.
Bien, parece que todo está muy bien. Entonces, Excelente, excelente. sí, entonces, todo para bien, mis estimados, y vamos con todo para la segunda clase. Muchas gracias. Gracias por la tolerancia, ¿verdad? Por ese espíritu abierto, crítico, pero para bien todo, ¿no? Esto no va a bajar nuestra fe, todo lo contrario. Esto va por otra línea. Hasta luego. Dios le bendiga. Gracias, Amén. profe. Salud. Shalom. Shalom para todos. Amén. Salud, Baruch Hashem.